Bien, ahora es el turno del ingeniero Gustavo Mercado de la UTN Regional Mendoza, que nos va a hablar de protocolos del Internet Engineering Task Force para Internet de las Cosas. Es decir, esta Task Force es una de las importantes entidades de estandarización de los protocolos de Internet y desde hace años ha venido generando varios protocolos para la nueva forma de conectar objetos que hemos llamado genéricamente Internet de las Cosas. En este tutorial se van a hablar de los nuevos protocolos como también de los grupos de trabajo donde fueron creados. El ingeniero Mercado eh, es docente y ejecutivo de la UTN Regional Mendoza y del grupo de GRID de la universidad. Adelante, Gustavo. Gracias, Marcelo. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, voy a entonces Sí. proceder a hacer la presentación. Bueno, esta es mi slide de presentación. Como dijo Marcelo, yo soy Gustavo Mercado del grupo GRITICS de la UTN y también soy vicepresidente de ISOC Argentina, el capítulo argentino. Por lo tanto, ellos son unos auspiciantes de mi tutorial. Este tutorial es un tutorial que normalmente doy todos los ACE, las actualizaciones correspondientes de las novedades de año a año. Como dijo Marcelo, el IETF es una de las entidades de estandarización de Internet. Nació ya por los años 80 y fue el que creó los protocolos que nosotros usamos actualmente para hacer nuestra Internet actual, la que nosotros usamos normalmente, los humanos. Desde hace algunos años atrás, cuando empezó el fenómeno de IoT, de Internet de las Cosas, el IETF se puso en la tarea de empezar a también modificar los protocolos que nosotros usamos habitualmente aplicados a IoT. Tiene algunas características diferentes. Si bien es una Internet, también tiene algunas características diferentes. Veamos, ese va a ser el motivo de la charla, protocolos de IoT. Y esta va a ser la agenda, vamos a hacer algunas definiciones, después vamos a ver el IETF se divide en grupos de trabajo, con distintas áreas de trabajo, áreas temáticas, y cada área temática hace protocolos, o tiene grupos de trabajo para hacer los protocolos. Yo ahí he hecho una selección de las áreas de trabajo, los grupos de trabajo que nosotros vamos a ver hoy día aplicado a IoT. En el área de Internet vamos a ver SIGNOD, SIGTISH, LP1, LPWIG y WAVE. Son todos grupos de trabajo que crean normas específicamente para IoT. Igual que el rutinaria, en los grupos ROL, RO y DETNet. Vamos a ver algunos grupos de aplicación, como son Core, CBOR y ASDF, ese es nuevo. En el área de seguridad, si bien los voy a mencionar, hay varios, por ejemplo, ACE, COSE, RATS, TIP, Lake y Suite. Esos son grupos de trabajo del área de seguridad. No los voy a dictar esta clase porque a las 14 horas viene una charla específica de Nicolás Fimarelli, integrante de un nuevo grupo que hemos formado en Latinoamérica referido a seguridad de IoT, y él va a dar específicamente estos temas de seguridad en el IETF. También vamos a ver algo de operaciones con el grupo IoT y algo de transporte con el grupo DTN. También nos vamos a referir a algunas estandarizaciones que se hacen a través del IRDF, que es la Internal Research Task Force, que es una entidad parecida, hermana, prima del IETF. Tiene dos grupos aplicados a IoT, que son Thing to Thing Research Group y COIN.
Luego vamos a hablar un poquito de promocionar el uso, digamos, la participación en el IETF y mencionaremos la nueva convocatoria, el nuevo meeting virtual del IETF, de los 3 que se hacen al año, que se empieza la semana que viene. Esta va a ser nuestra agenda, espero resolver. En primer lugar, vamos a ver qué son las condiciones, cuáles son los requerimientos de las redes IoT para que se conviertan en IoT o que sean estandarizadas. En primer lugar, nosotros podemos decir que IoT es todo lo que se pueda conectar, se conectará. Esa es una de las premisas de IoT. Adaptar Internet a diferentes tipos de redes, hay que hacer, ¿no es cierto?, una adaptación de Internet a distintos tipos de redes como redes o nodos restringidos. Este es un punto importante dentro de IoT, los nodos restringidos, los nodos que tienen pocas capacidades. Normalmente el IoT está formado por nodos sensores de comunicación, que es la primera parte del IoT, y al último tenemos la nube, ¿no? Ese es el ciclo de IoT, desde el sensor a la nube, ¿no? Y los nodos sensores son pequeños procesadores. Por ejemplo, en la conferencia anterior, Elemon mencionó algunos de ellos. Pequeños procesadores que, bueno, estamos en el SASE, ¿no? Pequeños procesadores que tienen reducidas condiciones para conectarse a Internet, para procesar, para digamos, conectarse a través de red restringida. Entonces, ese es uno de los primeros principios que usa el IETF para formar nuevos protocolos, no usar los viejos protocolos de Internet. Ejemplo, ¿no es cierto? Ahí dice enviar temperatura en un paquete de una red que se llama 802.15.4. Entonces, es una red restringida y eso lo hace un nodo restringido. Las redes con limitaciones son baja tasa de bit y rendimiento alcanzable, alta pérdida de paquetes y alta variabilidad de la pérdida de paquetes, características del enlace muy asimétricas, límites de la accesibilidad en el tiempo. ¿Sí? O sea, son redes, podríamos decir, muy inestables, que nosotros usamos para, normalmente son redes inalámbricas. De hecho, IoT antes se llamaba red de sistemas inalámbricos, red de sensores inalámbricos, ahora no nombres IoT. Pero son redes inalámbricas, digamos, muy inestables. Baja velocidad, baja disponibilidad, digamos, con pérdidas, con exposición a errores. Los nodos con limitaciones o los nodos restringidos son restringidos, limitados en potencia, tienen poca potencia de consumo, en poca memoria y también poco procesamiento. Microcontroladores, microprocesadores que nosotros usamos normalmente en los sistemas embebidos. Y esos son los nodos de IoT. Entonces, básicamente, el nodo de IoT es un sistema embebido que tiene comunicaciones, además sensores y actuadores. Esos son los nodos. Entonces, esa restricción del nodo, de la red, hacen a los nuevos protocolos del IETF. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir esta premisa de los nodos restringidos? Es, por supuesto, adaptar IPv6. El IETF, como ustedes saben, ¿no es cierto? En Internet hay dos protocolos de la parte de red, de la layer de red, de la capa de red, que están actualmente en uso. Uno es el IPv4, un viejo protocolo de los años 80, todavía está en uso, y lo que la numeración que hace base de ese protocolo está agotada, lo que nosotros llamamos el número IP, está agotada en todo el mundo, no queda IPv4 disponibles. Entonces el IETF hace más de 20 años, más o menos, más de 20 años, puso un nuevo protocolo que se llama IPv6, versión 6 de la capa de red IP. Es un protocolo que mejora, tiene bastantes mejoras sobre IPv4, y en una de ellas es la nueva numeración IP, ¿no es cierto?, tiene mayor cantidad de números disponibles. Entonces, si nosotros decimos que vamos a tener miles de millones de conexiones a Internet de las Cosas, 20.000 millones, por ejemplo, para el 2020 que se cumplió, esa predicción de Cisco, no tenemos numeración IPv4, por lo tanto, seguramente nosotros vamos a tener que usar protocolos de IPv6 para nuestras redes. Entonces, pero
protocolo de IPv6 tiene una cabecera, un paquete de IP que tiene 20 bytes. Y nuestras redes restringidas normalmente son restringidas también en el tamaño del paquete que se envía, de 7, 10 bytes en la LP WAN a cerca de 128 en la 802.15, por ejemplo. Entonces gastar 20 bytes en la cabecera nada más de IP, a eso hay que agregar la cabecera de UDP o TCP y la cabecera de aplicación, entonces hace compleja la numeración. Entonces vamos a tener que adaptar el IPv6 para los nodos restringidos. También, si nosotros vamos a usar una red de sensores, necesariamente vamos a tener que enrutar esos paquetes. Para eso el protocolo IETF tiene una vasta experiencia y una vasta cantidad de protocolos de enrutamiento. La mayoría de ustedes no conoce, por supuesto, desde RIP hasta OSPF, que son los más modernos, inclusive protocolos de borde exterior como BGP y cosas por el estilo. Pero cualquiera de esos protocolos queda grande para las redes restringidas. Entonces, ha generado nuevos protocolos de enrutamiento para IoT. También la transferencia, digamos, la capa de aplicación, hay que adaptarla a, a las restricciones de nuestros nodos, de nuestras comunicaciones. Y si bien digamos, el modo más común que se usa actualmente es usar el protocolo HTTP de la web, casi los otros protocolos han quedado casi en desuso. Entonces el IETF también ha hecho un nuevo protocolo de HTTP específicamente para nodos restringidos, y lo vamos a ver cómo es. Y por supuesto hay que tener seguridad y control de la red, management, propiamente dicho, porque como dijimos, seguridad no lo vamos a ver hoy día, o en esta conferencia, sino en la siguiente de Nicolás. Bueno, todas estas necesidades de adaptación, los protocolos de Internet hacia los nodos restringidos, hacia el IoT, lo único que produce son estándares. Eso es lo que hace el IETF, estándar. Fíjense, detalle. Bueno, eso lo vamos a ver después, el detalle es cuando vemos un gráfico, disculpe. En primer lugar, digamos, ¿quién hace los estándares? Entonces dijimos, acá hay que hacer estándares. ¿Quiénes hacen los estándares? Bueno, esa es una gráfica bastante actual, está allá abajo el lugar donde fue extraída esta gráfica. ¿Cuáles son las entidades, las SDO, las organizaciones de estándares mundiales, tanto privadas, públicas y mixtas, hacen algún tipo de estandarización de IoT? Vamos a ver estandarizaciones lo que se llaman los circuitos verticales, las temáticas verticales, como home y building, ¿no es cierto? O sea, domótica, esto puede ser industria 4.0, parte vehicular que tiene mucha que ver, el de la salud, energía también, así, las ciudades, lo que se llama smart cities, variables, ¿sí? Que están bastante de moda últimamente, y también la parte de agricultura, lo que se llama la agricultura de precisión. Esos son verticales. Las entidades que están puestas acá hacen algún tipo de estandarización, ¿sí? Ustedes ven, están las que son estatales, que son nacionales, regionales y también internacionales, por ejemplo el IEC, el ISO, el CEN, JTC, el IEEE. La mayoría son esas internacionales, pero también hay particulares, o sea, o alianzas entre empresas que hacen alguna clase de estandarización. Están también las horizontales, normalmente hace las estandarizaciones en la parte de comunicaciones y las capas bajas de los layers de comunicaciones, y ahí está el IETF. ¿Sí? Está en rojo, está el IETF. Nosotros vamos a hablar solamente hoy del IETF. ¿Por qué no hablamos de todo lo demás? Bueno, sería bastante largo de declarar. Pero normalmente ustedes van a ver, cuando vean alguna conferencia de IoT aplicada a los verticales, seguramente se mencionará algunas de estos estándares de otras instituciones. Ahora bien, la pregunta es, la situación es, dice, que ahora hay 14 estándares competitivos, hay 14, acá hay más de 50.
El 14 la persona dice, 14 es ridículo. Nosotros necesitamos desarrollar un estándar único, universal, que cubra a todos los demás, a todos los casos de uso. Dice por acá. Pronto, dice, la situación es que ahora hay 15 estándares competitivos. Es decir, si nosotros tenemos 50 entidades o 14 entidades de estandarización, no hay estándar. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Bueno, mensaje un poco digamos, negativo, pero digamos, esa es la situación actual. Una situación que vale la pena, yo lo recordé ayer en mi clase de interoperabilidad, que es otro de los temas, digamos, que a mí me parece importante dentro del IoT, es que cuando no tenemos estándares, no tenemos Internet. Es decir, nuestra Internet funciona porque está basada en un estándar. Ese estándar hace que nuestra red sea interoperable. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un browser, uso un browser de Android, un sistema operativo, un medio de comunicaciones, Wi-Fi y mi ISP, no sé por dónde anda, llega a un servicio, a un servidor de aplicaciones, que normalmente es un HTTP, una página web, que funciona sobre un sistema operativo diferente al que yo lo mandé y produce la producción y el envío de páginas web. Y cualquiera sea el medio de comunicación, cualquiera sea el sistema operativo, cualquiera sea el browser del usuario, cualquiera sea el servidor de aplicaciones, yo veo lo mismo. Eso se llama interoperabilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque hay estándares. Al triple, la IEEE en la parte de abajo, está el IETF un poco más arriba, y arriba está el W3C, ¿sí? Porque es el que gobierna la parte de World Wide Web. Tenemos estándares. Entonces, eso hace nuestras redes interoperables. En Internet de las cosas, eso todavía no es totalmente cierto. Hay muchos estándares y todavía tenemos lo que se llaman los silos y los jardines vallados, es decir, compañías que hacen su propio estándar, lo aplican en una aplicación de IoT y se lo venden a un cliente. Ese cliente no puede interoperar con otras aplicaciones porque son diferentes los estándares que se usan. Eso es como si se seccionara la Internet. Eso todavía es lo que tenemos que vencer. Por eso, estas clases que estamos dando, ¿no es cierto?, de estándares para que tanto los usuarios como los diseñadores de IoT empiecen a trabajar con estándares. Bueno, simplemente un comentario de qué será Internet de las Cosas para el IETF. Dice, los pequeños dispositivos con recursos limitados de CPU, memoria y energía, denominados dispositivos restringidos, pueden formar una red, convirtiéndose en nodos restringidos de esa red. Esta red puede estar presentada a restricciones, por ejemplo, canales poco fiables, con pérdidas, un ancho de banda limitado o impredecible y una topología muy dinámica. Los dispositivos restringidos pueden trabajar con graves limitaciones de recursos, como batería, potencia y cálculos limitadas, con memoria y ancho de banda inalámbrico y ancho de banda inalámbrico y una capacidad de comunicaciones insuficiente. Estas limitaciones suelen agravarse mutuamente. Ese sería, ¿no es cierto?, el concepto de IoT que tiene el IETF, y sobre eso trabaja. Hay una clasificación de los dispositivos de IoT que está acá a la derecha. Ustedes ven abajo las referencias. Yo siempre trato de poner las referencias para que ustedes puedan directamente ir a la fuente. ¿Sí? Los agrupa sobre grupos, nombres y clases, y digamos algunas características. ¿Sí? Por ejemplo, tamaño de la memoria, tamaño de la memoria RAM, tamaño de la memoria de código, algunos ejemplos. Acá pueden ver digamos, grupos y clases. El grupo M son los microcontroladores, el grupo J es de los propósitos generales. También nosotros nos basamos generalmente, hacemos comunicaciones, nos basamos porque decimos que hacemos Internet, basamos en un stack, en un modelo de layers de comunicaciones que nosotros llamamos el modelo TCP/IP. Normalmente, por supuesto, hay otros modelos en los que se basa TCP/IP, por ejemplo, el ISO del OSI. En el modelo del IETF, como
modelo TCP/IP tenemos dos layers inferiores, que son el físico, el data layer, perdón, el layer de enlace. Luego están el layer de internet o de red, también llamado así, transporte y aplicación. Los layers de abajo son normalmente, no son el ámbito del IETF, los layers de arriba sí. Arriba de aplicación están las aplicaciones propiamente dichas, tampoco son, digamos, ámbito de IETF. IETF dice, la regla dice, desde el cable hasta arriba del cable, debajo de la aplicación. Ese sería el ámbito de trabajo del IETF. Abajo en el cable, ¿no es cierto? En la capa de enlace, normalmente ustedes tienen protocolos normalizados por instituciones como IEEE, normalmente, ¿sí? Ethernet y todos los demás, toda la parte de Wi-Fi, toda la parte de Wi-Fi ampliamente, ¿no es cierto? Se usa también en IoT. Por supuesto, las redes celulares. Y algunos más, por supuesto, ¿sí? Pero digamos, el IETF se solamente estandariza los 3 layers superiores. En esos layers superiores existen las áreas de trabajo. Dentro de las áreas de trabajo están estas áreas que nosotros vamos a ver en esta charla, son las áreas que producen datos, que producen información, que producen estándares para IoT. ¿Sí? Todas estas áreas de trabajo también tienen grupos de trabajo no solamente para IoT, sino también para otras áreas de Internet en general, digamos. Nosotros conocemos el Internet máquina contra máquina, o, perdón, sí, computadora contra computadora, computadora contra humanos. Esa sería la Internet actual. Y ahora está produciendo, ¿no es cierto?, lo que se llaman los estándares del machine to machine, máquina o pequeño dispositivo contra pequeño dispositivo, que se llama IoT. Bueno, acá están nuevamente las áreas. Estas áreas tienen grupos de trabajo. Así se vería un grupo de trabajo, por ejemplo. A la derecha se vería cómo se ve. El IETF, lo único que ustedes tienen que entrar acá en este web que está abajo, el Data Tracker, para encontrar su grupo de trabajo. Son todos iguales, además, como saben, esto lo vamos a ver después, pero se los adelanto, el IETF produce estándares abiertos, en un formato también comprensible, de manera que ustedes no hay que pagar royalties a nadie para implementar un protocolo del IETF. ¿Sí? Simplemente bajan el documento que está escrito en texto plano, en gráficos en texto, digamos así, y lo interpretan a ese documento, hacen un software, digamos, aplicando ese estándar, prueban, ¿no es cierto?, que ese software anda sobre ese estándar, directamente lo pueden publicar, lo pueden usar, lo pueden comercializar. El IETF no cobra ninguna royalty sobre eso. Y acá vemos cuáles son los grupos de trabajo que son aplicadas a IoT. Acá a la derecha tenemos las áreas, la área de aplicación. El área de aplicación, vamos a ver el grupo Core, el CBOR y el ASDF. Son grupos aplicados al área de aplicación, también al layer de aplicación, ¿sí? A la capa de aplicación. El área de Internet, ¿cierto?, tiene los siguientes grupos de trabajo: el IP-Wave, LWIG, 6TISH, LP1 y 6LoW. Estos son grupos de trabajo también aplicados al área de Internet, o sea, al área de red. Están los áreas de seguridad, fíjense las cosas que tiene seguridad: COSE, RATS, TIPS, Lake, Suite. También hemos agregado un área que se llama área de transporte, con un protocolo que se llama DTN, si bien está lateral de IoT, pero vale la pena mencionarlo. También está el área de routing. Los protocolos de ruteo son ROLL y DETNET. En realidad, el protocolo de ruteo es ROLL y DETNET son aplicables, están dentro del área de ruteo. También está el área, por supuesto, del IRTF, que es lo dije, el Internal Research Task Force. Está en el grupo COIN del Ten2Think Share Group, que tienen que ver con IoT. Y también está el grupo de operaciones de IoT, que está en el área Vision and Management Area, se llama IoT Ops.
Este también es un grupo nuevo. Si ustedes ven todos estos grupos y los nombres que tienen, ustedes dirán, y han visto algunos grupos de trabajo del IETF que hacen referencia a también estas áreas, ustedes dirán, todo esto no están en las áreas de Internet. ¿Sí? No hay grupos core en la aplicación, en donde el HTTP es lo más normal ahí. Poco SysTish, ¿qué será SysTish? Bueno, la cuestión es esta, ¿no es cierto? Que todos esos nombres que son, digamos, relativamente nuevos, tienen menos de 10, un poco más de 15 años, digamos así, más viejos, son grupos de trabajos que hacen protocolos para IoT en la calidad de nodos restringidos, digamos, redes restringidas, que salen de los grupos normales del IETF de Internet, que, bueno, se convierten en nuevos grupos con aplicaciones, digamos, de su estándar restringido. O sea, normalmente se basan en estándares normales de Internet que nosotros usamos habitualmente, pero le dan una vuelta y los hacen aplicables a los nodos restringidos. ¿Qué significa? Bueno, normalmente todos esos protocolos son subset de los protocolos que nosotros usamos con restricciones, es decir, son más sencillos, son menos demandantes de procesamiento y de memoria, son más aptos para ser usados en microcontroladores. Ese es, digamos, el leitmotiv, el objetivo que tiene el IETF para generar estos nuevos protocolos. Ustedes ven, ninguno aparece normalmente cuando ustedes hacen alguna intervención en Internet normal. Empecemos a ver el área de Internet. Nosotros dijimos al principio que nosotros para lograr la Internet of Things necesitamos adaptar IPv6. Bueno, el primero que vamos a ver es el protocolo SigLow. Digamos, para no hacerlo tan largo, simplemente vamos a hacer una referencia al área, a los protocolos que se usan. Por supuesto, se podría hablar toda una charla de tutorial de cada uno de estos grupos de trabajo. Bueno, el grupo SigLow, que se dice SigLow, se denomina como IPv6 over Network of Resource Constrained Nodes, o sea, nodos de recursos contrañidos a través de IPv6. La isla SigLow se centra en facilitar la conectividad de IPv6 en redes de nodos restringidos. Las características de potencia, memoria, recursos, procesamientos limitados, optimización en el uso de energía y el ancho de banda de la red, y falta de algunos servicios de capa 2, la conectividad completa de los dispositivos, y la difusión y la multidifusión. ¿Sí? O sea, simplemente el objetivo de SigLow viene de otro grupo anterior, ya extinto, es simplemente tratar de meter dentro de un protocolo, de un stack IP, TCP/IP, protocolo IPv6 en un nodo restringido. En concreto, SigLow trabajará en especificaciones de capa de adaptación, lo que se llama IPv6 over 4, IPv6 sobre cualquier cosa, utilizando tecnologías como SigLow PAN, la tecnología de capa de enlace de interés en redes de nodos restringidos. SigLow PAN, que fue el primer protocolo estandarizado del grupo SigLow anterior, simplemente es un protocolo que permite comprimir el paquete IPv6 de 20 bytes, ¿no es cierto?, en 2, 3 o 4 bytes, depende de las condiciones del entorno. Y simplemente es un middleware que se usa entre la capa de enlace y la capa de red, propiamente dicho, para comprimir la cabecera de IPv6 y poderlo hacer útil para que se use, ¿no es cierto?, en nodos restringidos, con tamaño de paquetes restringidos. También trabajará en los modelos de información y datos, por ejemplo, modelos MIP, para que estas capas de adaptación para la supervisión básica y resolución de problemas, una especie de solución de problemas o de monitoreo, ¿sí? MIP, ¿se acuerdan? Es las bases de datos del protocolo famoso de monitoreo que se llama SNMP, modelo de monitoreo de red.
También trabajará en las especificaciones como la compresión de cabecera de baja complejidad, que son aplicables más de una especificación en las capas de adaptación, en la adaptación layer. Compresión de cabecera es quizás el modo de trabajo. Además, esa compresión no puede ser una compresión compleja porque lo tiene que hacer un nodo restringido con poco poder de procesamiento. También trabajará en el mantenimiento y documentos informativos necesarios para las especificaciones de ETF existentes en este espacio. Ese es el leitmotiv del SIGLOG, es tratar de meter la cabecera IP6 en un pequeño paquete de mi red de IoT. Este grupo tiene, digamos, este grupo, ya sea el grupo de más experiencias. Lo primero que se hizo, no solamente hace compresión, sino también hace, implementa todas las características de IPv6 para meterlos dentro de los nodos restringidos. Una de ellas es el ICMP versión 6, o sea, Internet Control Message Protocol. Ustedes saben, el famoso PIN, se usa a través de ese protocolo. Es el protocolo de control. Y bueno, también, ¿no es cierto?, tiene el protocolo de control de la versión 6 de control, digamos, incorpora lo que antes lo que nosotros usamos ahora para configuración de la red, que se llama DHCP, ha incorporado dentro de CMP 6, y y para hacer esa configuración de la red, plug and play, meto la red y se me configura solo, usa un protocolo que se llama Network Discovery, o sea, descubrimiento de los vecinos. Bueno, ese Network Discovery es bastante complejo para IPv6 normal. Este grupo lo simplifica para las redes restringidas. Se hace un descubrimiento de vecinos de una red muy inestable. Vecinos que aparecen y desaparecen. Entonces también se ocupa de implementar todo el protocolo IPv6 no restringido. Bueno, acá hay un pequeño gráfico que decimos, el payload de IPv6 y la cabecera de IPv6 pasa por un compresor, ¿no es cierto? Queda lo que se llama el payload de IPv6 y la cabecera ahora se llama CycloPAM. El compresor es quieto, saco poquitos bytes. Existe también un grupo que se llama SysTish, IPv6 o Overtouch Mode, lo que se llama el 815.4e, también SysTish. Este también es un grupo de trabajo relativamente nuevo, de algunos años. ¿Por qué? Porque el IEEE 815.4, ustedes saben, es una red inalámbrica analizada por el IEEE que se llama redes PAM, Personal Area Network, o sea, áreas de baja velocidad, de corto alcance, y normalmente esos dispositivos implementan lo que se llama redes ad hoc. Es decir, los dispositivos conectados en una red se comunican entre sí y algunos pasan de ser sensores solamente, dentro de la red de sensores, pasan de ser sensores a también pasan a ser routers, o sea, encaminadores. Y a eso se llama una red ad hoc, es decir, el paquete van pasando de nodo en nodo hasta llegar al coordinador. Genéricamente lo que se llama 215.4. Dentro de esa red de las redes PAN también está Bluetooth, por supuesto, el 802. El antecesor de todo, ¿no es cierto? El 802.15.1 es Bluetooth. El 4 es lo que nosotros llamamos las redes. Bueno, estas redes, digamos, el SIGLOG que estaba anterior también trabaja sobre 815.4, pero hubo una versión nueva del 815.4 que se llamó la versión E. La versión es del IEEE, como lo dice ahí el gráfico. Esa versión E hizo que la nueva versión, 815.4, fuera una red determinista. ¿Qué significa determinística? Significa que nosotros sabemos cuál es el retardo que van a tener los paquetes y cuánto va a ser el delay de esos paquetes dentro de la red. Cambian el modo de acceso al medio, porque eso es lo que se regula en los protocolos de IEEE, hacen que esa red pase de ser una red Ethernet normal, como son todas las redes, no recuerden,
cómo son los accesos, el CCMDA de la red de Ethernet a una red determinística que se llama ISH normalmente. ¿Sí? Entonces, habrá un nuevo protocolo, de capa de red para las redes TISH. Las redes TISH son redes muy importantes, porque si nosotros logramos que una red inalámbrica como la nuestra, digamos, restringida, sea determinística, nosotros podemos usarlo normalmente en un área que no se permite redes no determinísticas, como son la industria, especialmente la industria de proceso, la industria de manufactura, donde nosotros tenemos que tener la certeza que si abrimos una válvula, tiene que abrirse solo. Si tomamos la temperatura, tiene que llegar a tiempo esa temperatura. Y entonces, todo el área de lo que nosotros llamamos ahora Internet industrial o Industria 4.0 está basado, cuando hacemos redes de sensores, en esta norma del IEEE. Por supuesto, en lo que se llama este nuevo grupo de trabajo que se llama SysTish. Entonces, el grupo de trabajo se centrará en habilitar IPv6 en el modo Times Channel Sloped TISH. Esto es la norma 815.4. Entonces, se define cómo se implementa la nueva comunicación. Acá dice, por supuesto, hace todo lo necesario en esta descripción, hace todo lo necesario, ¿no?, para que poder usar la nueva red determinística sobre protocolos IP. Esto está bastante de moda, está bastante estandarizado. Ya hay, por supuesto, Siglo para TISH. Y hay, por supuesto, nodos, 802.15.4e. Cambia, por supuesto, la parte de comunicaciones y enlace. Bueno, existe una nueva red también, esta inclusive es mucho más moderna que la anterior. Se llaman las redes Low Power Wide Area Network. En este caso, fíjense que ya no son las redes PAN o las redes LAN, sino son las redes WAN. Wide Area Network significa, bueno, red de área amplia, larga, de mucha distancia de comunicaciones. Un tema que está bastante restringido, que es bastante prohibido para IoT, porque nosotros tenemos pequeños dispositivos que transmiten los pequeños milivatios en su antena, con antenas bastante poca ganancia, ¿no es cierto?, metidos dentro de la placa, a veces, digamos, directamente en la placa, ¿no es cierto?, un circuito impreso, lo cual los alcances de las redes son muy bajos, metros. Nosotros hicimos una prueba, mi grupo de trabajo, trabajamos mucho con estas redes, las redes PAN, hicimos unos ensayos de redes, varios nodos que compramos, al aire libre, los que más llegaron fueron a 50 metros. Hay algunos potenciados, algunos Zigbee potenciados que pueden llegar a 100 metros, 150 metros, no más de eso. Pero eso es nada comparado con una red WAN, que tiene kilómetros de diferencia. Entonces aparecieron estos nuevos métodos que se llaman los Low Power Wide Area Network, o sea, siguen siendo dispositivos de baja potencia, es decir, consumen poco, trabajan sobre redes también un poco determinísticas, que tienen pérdidas, que transmiten a baja potencia, la transmisión a baja potencia y paquetes muy poquitos y bajo ancho de banda, ¿sí? Entonces, pero a diferencia con las PAN son que tienen muchos kilómetros de distancia, que ejemplos de eso son, ustedes lo van a ver, Sigfox, ustedes lo conocen, LoRa, creo que esta mañana hubo una conferencia de LoRa, la primera. Esta Waisano, Narrowband IoT, son redes del tipo LP1. ¿Cuál es la diferencia con las PAN? Simplemente la distancia. Estos pueden entrar, largar distancia de 10, 15, 20 kilómetros. Algunos dicen hasta 50 kilómetros, hay que verlo eso. Pero sí, 10 o 15 kilómetros son alcanzables con estas redes, de manera que yo podría poner sensores IoT en zonas donde yo no tengo ningún tipo de comunicación y alcanzarlo hacia un nodo central, ¿no es cierto?, a mucha distancia. Se están poniendo muy de moda estas redes, tienen sus restricciones, son muy pequeños paquetes, 12 bytes, 20 bytes, no más de eso, y de muy baja velocidad de transmisión, muy poco tiempo de transmisión,
Y normalmente están en redes que son sub-gigahertz. ¿Sí? Que saben que en comunicaciones no hay nada nuevo, no se inventa nada, salvo algunos métodos de modulación. Si ustedes quieren alcanzar larga distancia con baja potencia, simplemente tienen que restringirle el ancho de banda por segundo, ¿sí? A bit por segundo. Los paquetes tienen que ser muy cortitos, ¿sí? Y las frecuencias tienen que ser bajas, de baja frecuencia, que tienen mayor alcance. Digamos, no hay magia, ¿sí? Esas son las condiciones. Entonces, esas condiciones, además, con nuevos métodos de modulación muy importantes, modulaciones de modulación que se hacen a través de procesamiento propiamente, han hecho la aparición de estos nuevos métodos, lo cual lo hace, ¿no es cierto?, muy hábiles y están muy de moda y están, pues, se han empezado a hacer muchas redes de este tipo. Entonces, la red, como el grupo de trabajo de LP1, lo que trata de hacer es meter, por supuesto, Internet y IPv6 sobre estas redes, que aún es más difícil que meterlo sobre el 815.4, así que tiene 128 bytes de MTU. Entonces, bueno, ahí está ¿no es cierto?, el trabajo de este grupo, que es novedoso y que está trabajando, ya hay algunos avances en esto. Hay otro grupo también más nuevo que se llama Lightweight Implementation Guidance. Es un grupo más que todo, no es un grupo de protocolos, sino es un grupo de experiencias, digamos así, donde se recogen o se reúnen experiencias de expertos para usar, ¿no es cierto?, Internet sobre estas redes restringidas, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar modos de uso, casos de uso, consejos de buenas artes, toda esa experiencia necesaria para hacer unos buenos protocolos en estos sistemas restringidos. Están todas las áreas en donde trabaja, todos los temas en que trabaja y donde recoge la información. Está también lo que se llama, también es nuevo, el IP-Wave, Wireless Access Vehicular Environment. Este grupo trabajará en los casos B2B, vehículo a vehículo, y B2E, vehículo de infraestructura, los que IP es muy adecuado como tecnología de red y desarrollar la solución basada en IPv6 para establecer la conectividad directa y segura entre vehículos y otros vehículos o sistemas estacionarios. Estas redes vehiculares se caracterizan dinámicamente por tecnologías de red y conectividad. Acá habla un poco de cuáles son los mecanismos de uso y de transmisión, cuáles son los casos de uso, pero tiene serias dificultades porque los vehículos son aparatos los vehículos primero están en movimiento, normalmente nuestras redes que nosotros usamos están estáticas, se usan los satélites o en avión, pero nuestras redes normales están estáticas, IoT muy estático. En este caso no son estáticas, están entrando y saliendo del alcance de los demás en forma remota, o sea, establecer una red, armar un esquema de red es bastante complejo. Y entonces, este grupo está trabajando en eso, en tratar, ¿cierto?, de hacer protocolos para armar esos esquemas de red necesarios para hacer, por ejemplo, ruteo. Bueno, hemos pasado a la parte de adaptar IPv6. Vamos la parte de modelar el enrutamiento. A eso existen 3 grupos, ROL y Next, aunque realmente el de protocolo de ruteo es ROL. El RO, vamos primero al ROL. El ROL es un grupo de trabajo centrado en soluciones de enrutamiento para las áreas, hogar, edificios y redes de sensores urbanos, desarrollado un marco de trabajo que tiene en cuenta varios aspectos, entre ellos la alta fiabilidad, la presencia de características de conectividad, variables en tiempo que permite un funcionamiento de bajo consumo en la demanda y muy modesta memoria. El grupo de trabajo sigue centrándose en cuestiones de enrutamientos para L2L, LLN, para redes restringidas, y para mantener mejoras y racionalizar protocolos desarrollados como RPL y MPL. RPL es el protocolo normal que se usa que hizo el grupo ROL, ¿sí? El grupo ROL ya está maduro y está
digamos, haciendo el mantenimiento de esos protocolos. Les costó bastante alcanzar el protocolo de RPL. ¿Por qué? Porque las redes restringidas tienen, o sea, si nosotros nos fijamos en el objetivo del ruteo, es decir, establecer una comunicación, es decir, establecer digamos, una topología de la red en donde uno de los vecinos, uno de los routers conoce qué son sus vecinos y por dónde debe enviar el paquete para retransmitirlo hacia el destino. Ese es el objeto del ruteo dentro de Internet. Bueno, son protocolos bien complejos, ¿sí? Tienen que hacer árboles de ruteo, mantener esos árboles. En los que estudian protocolo de ruteo saben, ¿no es cierto?, lo complejo que es hacer todo eso. En redes restringidas eso no es posible hacerlo, ¿sí? Porque los nodos son primero de muy baja categoría y además, ¿no es cierto?, los nodos están saliendo y entrando dentro de la red constantemente. Entonces, el protocolo RPL toma en cuenta esas para hacer un protocolo de ruteo específico para estas nodos de sensores. Hacen que digamos, que sea un protocolo liviano, que sea adaptable a redes de sensores. El RPL ya está andando, el MPL es para multicast, pero se usa menos, por supuesto, porque no hay mucho multicast dentro de redes de sensores, pero eso ya está funcionando, está bien maduro. Ya la mayoría de los sistemas operativos aplicados redes Outlook ya tienen RPL montado, por ejemplo, el que nosotros usamos normalmente, que es Conti. Bueno, el que dejé antes, el RAW, ese es muy nuevo. Se llama Reliable and Available Wireless. Es un método, es un grupo que está dedicado digamos, a mejorar o a practicar, ¿no es cierto?, estándares sobre lo que se llama las tecnologías inalámbricas fiables y disponibles, RAW. Son, digamos, tecnologías de alta fiabilidad y disponibilidad de la conectividad IP a través de medios inalámbricos. Especialmente este grupo se usa para las comunicaciones de datos aeronáuticos y espaciales. Es un grupo nuevo que está tratando de hacer los estándares para estas aplicaciones específicas, ¿sí? Bueno, dice que va a tener una duración de 12 a 18 meses para abarcar los casos de uso y hacer todas las estandarizaciones correspondientes. Un caso también nuevo que recuerden que si bien, ¿no es cierto?, las redes espaciales y aeronáuticas no han sido redes IP, son redes IP, no son redes Internet. Normalmente usan otros protocolos de comunicaciones, bastante más complejos, más seguros entre sí. Pero bueno, hay toda una tendencia a pasar todo IP. Nosotros pasamos voz a IP, bueno, vamos a pasar Internet espacial a IP. Entonces, las nuevas tecnologías de satélites pequeños han revolucionado el mundo de IoT. Bueno, entonces hay que encontrar estos protocolos necesarios para adaptarlos a medios que son primero móviles, además que entran y salen del rango de acción constantemente, ¿no es cierto? Realmente los satélites, los aviones, bueno, van y vienen, de manera que yo ahí tengo visibilidad con el avión y a veces no. Los satélites que se usan en Internet son de órbita baja, cuestiones de costo de lanzamiento y además por disponibilidad de comunicaciones, y que por lo tanto no son geoestacionarios, sino son helioestacionarios o con órbita diferente, o sea que no son siempre visibles desde los lugares de la Tierra. Entonces los satélites que entran y salen constantemente, necesitamos medios de comunicaciones diferentes los habitualmente que nosotros hacemos con IoT normal terrestre. Entonces este es un grupo RAW, un grupo nuevo que está dedicado a ese tipo de cosas. Y el grupo de Networking Deterministic, o DECnet, un grupo de trabajo de redes determinísticas que se centra en rutas de datos determinísticas que operan sobre segmentos enrutados de la capa 2 y 3. ¿Sí? Es un grupo de trabajo que aborda aspectos de la capa 3 con apoyo a aplicaciones que requieren la red determinística. El grupo colabora en la norma 802.1 en Sensitive Network TSN, que es una nueva norma también del IEEE, para definir
operaciones de capa 2, que la capa 2 es la que define el IEEE, y también cuál es la arquitectura común con la capa 3. Es la capa de red que interviene el IETF. Es un grupo novedoso, pero que permite hacer esto, ¿no es cierto? Redes determinísticas en wireless, en las capas 2 y 3. Ustedes tienen interés de alta velocidad, por supuesto. Con eso, la parte de red, vamos a ver el área de transporte. DTN es Delay Disruption Tolerant Network, DTN. Esta área, si bien, digamos, fue un área que estaba más, digamos, dedicada a lo que se llamó la Internet espacial, no la Internet satelital, que aunque también tiene algo que ver, sino a la Internet satelital, espacial. Es decir, ¿cómo hago yo para mandar paquetes de la Tierra a la Luna o a Marte? ¿Sí? ¿Cómo hago una Internet interplanetaria? Recuerden, ese fue uno de los leitmotiv de Vint Cerf años atrás. Y se crearon lo que se llamaban las redes tolerantes a retrasos o interrupciones. Pero este grupo, si bien, ¿no es cierto?, tenía que ver con las redes planetarias, o en todo caso espaciales, o en casos satelitales, pero también viene a regular algunos aspectos del IoT, que el IoT también son redes que tienen retrasos, que tienen interrupciones. Entonces, bien, se puede, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, los protocolos de las redes tolerantes a retardos para usarlos sobre IoT. Aunque, por supuesto, lateralmente, digamos. Bueno, la siguiente es, ¿cómo voy? Me queda poquito. Modelar la transferencia en la web. Para eso yo tengo la capa de aplicación con los protocolos Core, CBOR y ASDF. Como siempre, ¿no es cierto? El protocolo inicial acá, o el grupo inicial que empezó a trabajar esto fue el Core, que definirá un marco, una clase limitada de aplicaciones que se ocupan de la manipulación de recursos simples en redes restringidas. Ese fue el leitmotiv. Además, ¿no es cierto?, también utilizando protocolos normales de IoT, perdón, de Internet, como son el HTTP, o sea, digamos, la comunicación web. Por simplemente tiene un protocolo específico que se llama QAP, que es el que se usa actualmente. Es protocolo que se monta sobre la capa de aplicación y es similar a HTTP, protocolo de transmisión web, solamente que es más restringido, tiene menos primitivas, de menos modos de uso, de menos comunicaciones. O sea, es un HTTP restringido, simplemente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, que mi nodo restringido tenga menos trabajo usar para, por ejemplo, trabajar en protocolos HTTP. Que el HTTP, si bien es un protocolo sencillo, digamos, en general, inicialmente fue sencillo, luego se fue complicando, cuando los modos de comunicaciones se complicaron, principalmente por los datos que nosotros transmitimos, ¿no es cierto?, que transmitimos binarios, que transmitimos imágenes, que se transmiten distintos tipos de datos, hace que el HTTP actualmente sea un protocolo más complejo. Hace Core simplemente lo que hace es como sacarle toda la complejidad de HTTP, genera un protocolo bastante sencillo para que puedan ser usados por los restringidos. El protocolo, como dije, se llama QAP. Está disponible de amplio uso actualmente. También tiene que ver con la capa de aplicaciones cómo mandamos los paquetes, cómo comprimimos, cómo codificamos los paquetes, ¿sí? ¿Cuál es la codificación? Normalmente en HTTP se manda, es un protocolo de texto plano, ¿cierto? Se mandan como si fuera texto, a veces se comprimen a través de TLS, ¿no es cierto?, que es el método de compresión de seguridad dentro de HTTP, pero todavía siguen siendo paquetes grandes para, si nosotros hacemos, aunque sea, digamos, sea corto, ¿no es cierto?, el protocolo de comunicación, los paquetes todavía pueden ser grandes para nuestras líneas restringidas. Entonces, se usa una versión, digamos, para mandar dentro del HTTP se usa un modo que se llama XML, por ejemplo, pero también hay un modo que se llama JSON, que es un lenguaje de comunicación de páginas web,
un subset de JavaScript. Bueno, a ese lenguaje JSON se lo comprime, se lo manda en formato binario a través de este protocolo que se llama CBOR, que es Consistent Binary Object Representation Maintains Extension, que es simplemente un subset de los objetos JSON para mandar comunicación. Se usa, por supuesto, en la capa de aplicación. El último, este es muy nuevo, es Semantic Definition Format for Data Interaction and Things, que es, es un grupo que se ocupa de la interoperabilidad semántica. Esa es una conferencia que di ayer y hablé bastante sobre este grupo y sus protocolos, que lo que hace es tratar de buscar un data model, o sea, un modelo de datos común para todas las aplicaciones de Internet de las Cosas. Nosotros tenemos un data model para HTTP, también, ¿no es cierto? IoT no tiene eso todavía. Es decir, si nosotros mandamos una temperatura, un sensor manda una temperatura en un formato determinado y el otro manda la temperatura en otro formato, incompatible entre sí. Eso se llama falta de interoperabilidad semántica, ¿sí? Bueno, el ASDF, que es muy nuevo, trata de buscar la interoperabilidad semántica común, general, que estandarice a todos. Ustedes vieron la conferencia de ayer, vieron que igual que con todas las demás cosas de IoT, ¿no es cierto? Hay varias entidades que hacen interoperabilidad semántica, que proponen protocolos de interoperabilidad semántica y ninguno se pone de acuerdo. En este podría ser la conjunción de todo, porque se basa en un data model que se llama One Data Model, que también es una estandarización. Tiene la ventaja que One Data Model tiene traslaciones, tiene traductores, desde el modelo de One Data Model hasta los demás, para Web IoT, para Coral, para CFC, ASM-ML, bueno, para los distintos otros modos de interoperabilidad semántica que proponen otros fabricantes. Gustavo, Quizás 5 minutos. Bueno, termino. La seguridad. Como dije, la seguridad no lo voy a dar ahora, porque lo va a dar mi colega en la siguiente conferencia que empieza a las 2. Ahí yo te lo paso rápidamente, ¿no es cierto? Es el grupo de operaciones, ¿no es cierto? Basa su accionar, ¿no es cierto?, en cómo operan las redes, da instructivos de operación. También es un grupo bastante novedoso. En seguridad tenemos esto: RATS, COSER, RAT, Lake y Suite, son todos los grupos de trabajo de seguridad con protocolos ya estandarizados, los va a dar nuestro colega. Finalmente el IRTF, que es un protocolo que es el Internet Research Task Force, como te dijeron, que se ocupa, hacerlo más sencillo, se ocupa de esto ya después, ahí para que lo lean. El IRTF se ocupa de la Internet del futuro, mientras que el IETF se ocupa de la Internet del presente, ¿sí? Estas son las dos diferencias. Entonces el IRTF toma temas a futuro para cómo mejorar el Internet futuro. Ahí son dos temas: el Coin Research Group o el Think to Think Research Group, donde quizá el más importante es el Think to Think, que se ocupa de cuestiones de investigaciones abiertas de Internet de las Cosas, como consideraciones de despliegue, cuestiones de funcionalidad de las cosas, ciclos de vida y cooperación. Pero también hace interoperabilidad. Fue el Think to Think fue quizá el grupo que empezó a hacer interoperabilidad, porque todavía no existían los grupos del IETF, a través de lo que se llamó los grupos WISHI, unas reuniones que se llaman WISHI, se hacen normalmente durante las reuniones del IETF y que se toman temas de interoperabilidad. En el 17 fue en Praga el primer WISHI, y de entonces aparece el tema de interoperabilidad en el Think to Think. COIN también es un grupo de investigaciones, computación en la red.
se ocupa para funciones para mejorar el rendimiento de Internet, casos de uso, arquitecturas novedosas y nuevos protocolos. Probablemente es lo que nosotros conocemos como computar los datos dentro del IoT, que es una cosa que nosotros tratamos de hacer con bastante dificultad. Primero, porque los nodos son muy restringidos, los coordinadores también son dispositivos, la nube queda lejos. Entonces, hay una tendencia a bajar la computación, o sea, sacar análisis desde la nube a los coordinadores, lo que se llama la computación en la niebla o edge computing, tal vez ahora a los coordinadores, directamente a los nodos. Viendo ayer algunas conferencias de ARM, vemos, ¿no es cierto?, que los Cortex están habituados ahora a hacer bastante computación en el origen, ¿sí? Eso, bueno, el Coin viene a hacer eso. Hay grupos nuevos que todavía no están formalizados, por ejemplo, el 6G, la nueva generación de generación, ha pasado el 5G, que nosotros todavía no lo hemos visto. También la Internet cuántica, que se le llama, ¿cierto?, también es otra tecnología y que también está en base para el IRTF. Finalmente, minutos, una propaganda para el IETF. El IETF, como ustedes saben, es una entidad, es de organización participativa y voluntaria. Tiene una característica que yo siempre la menciono, me lo permite. IETF es la entidad que estandariza Internet. Aunque hay muchas más, por supuesto, dando vueltas, pero Internet se estandariza por el IETF. Lo empezó siendo en los años 80 y todavía sigue siéndolo ahora. Ahora bien, está formada por voluntarios, no cobran por su tarea, que generan normas o códigos que son de acceso libre, que, digamos, simplemente ponen su trabajo voluntario. Son individuales, las empresas no son los voluntarios, sino los empleados de las empresas, los que son los voluntarios. De hecho, cuando tienen que ir a una reunión del IETF de las 3 que se hacen normalmente, 2 en el hemisferio norte y 1 en el hemisferio sur, normalmente tienen que pagar un fee de entrada, digamos así. Actualmente son unos $300. O sea, no solamente colaboran gratuitamente, sino además tienen que pagar para contribuir. Ahora bien, IETF regula toda la Internet, estandariza toda la Internet, donde están las compañías que ganan más dinero que ninguna. ¿Sí? El mundo de las compañías que tienen más ganancias o más dinero son compañías de Internet. Sabrán, Google, Facebook, inclusive las de hardware, inclusive las de software, como Microsoft. Son compañías de clase mundial y tienen como base estándares que están construidos por voluntarios que no cobran nada en una institución totalmente libre y voluntaria. Bueno, esta es la situación del IETF. Yo no digo que vayamos a cobrar, que no sé lo que queramos. Yo creo que el valor de la Internet está en ese valor, ¿no? El valor del voluntariado que hace estándares libres, que todo el mundo lo puede usar, cualquiera lo puede usar, lo puede usar Google o lo puedo usar yo. Mercado, una compañía, gustavomercado.com, y lo puedo usar. Y hago crecer la Internet, hago crecer el ecosistema. Digamos, una recomendación para participar, estar al día en todo lo que ocurre en el ámbito de Internet, aprendes mucho sobre cómo trabajar en entorno multicultural, cómo funciona Internet y por qué, cómo pensar en diferentes perspectivas a través de revisiones, documentos, lecturas y opiniones. Es fácil participar, solamente hay que buscar el grupo de trabajo que uno quiera trabajar, anotarse en una lista de correo y empezar a recibir correos. Correos vienen todas las actualizaciones de ese grupo de trabajo, usted puede leer los estándares aparecen primero como draft, como borradores, y los borradores se van modificando hasta que llegan a ser un estándar, RFC. Y ustedes pueden configurar, tanto para hacer RFC, como para revisar, como para estar ahí, o para escuchar y para aprender. Muy colaborativos todo el mundo, o sea, digamos, Gustavo. mucho, y además es divertido, dicen algunos.
En la próxima reunión de internet empieza el lunes que viene, el 8, que es la IETF 102, está online. Ahí ustedes, si ustedes quieren interesarse, pueden ingresar, hay que hacer registro, pero la plata, pero afortunadamente hay un fee waivers, o sea, una entrada gratuita que ustedes pueden optar por ese fee waiver, entrega, ¿no es cierto?, la entrada gratuita y ustedes pueden ingresar. Están todos los grupos trabajando, anunciando, viendo qué son los nuevos equipos. Y agradezco a ISOC y terminé. Hace Bueno, 2 Gustavo, minutos. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lamentamos haber empezado un poquito más tarde, pero tuvimos problemas al inicio, como suele suceder. Murphy es optimista. Te las cobro. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos viéndonos a la tarde. Muchísimas gracias.